La estructura de los vasos sanguíneos es muy importante para posibilitar sus funciones. La pared de los vasos sanguíneos es tubular, flexible y adaptable a ciertas condiciones fisiológicas, ya, ya sea que se produzca vasodilatación o vasoconstricción. La siguiente, por favor. Gracias. El flujo caudal se define también como el volumen circulante por un segmento transversal del circuito en unidad de tiempo. En condiciones fisiológicas, el tipo de flujo mayoritario es el denominado flujo de capas o flujo laminar. El flujo se desplaza entre láminas coaxiales o cilíndricas en las que todas las partículas se mueven sin excepción, paralelamente al eje vascular. Se origina en un perfil parabólico de velocidades con un valor máximo en eje o centro geométrico del tubo. En caso del sistema vascular, los elementos celulares se encuentran en sangre. En la sangre son todos desplazados tanto más fuerte hacia el centro cuanto mayor sea su tamaño. El flujo turbulento son denominados como condiciones al flujo que puede presentar los remolinos. Se dice que es turbulento porque en forma el flujo del perfil de las velocidades se aplana y la relación lineal entre el gradiente de presión y el flujo se pierde porque debido a los remolinos pierde la presión. Para determinar si el flujo laminar o para determinar si es flujo laminar o el flujo es turbulento, se utiliza el número de Reynolds y se calcula con la formulita que está abajo, que es el número de Reynolds es igual a 2 veces el radio por la velocidad media por la densidad sobre la viscosidad. En la circulación sanguínea en la circulación sanguínea con curvaturas pronunciadas en regiones estrechas o bifurcaciones con valores encima de 400, aparecen remolinos locales en las capas limitiformes de la corriente. Cuando llegan a 200, a 2000 o 2400, el flujo es totalmente turbulento. Aunque la aparición de turbulencias no depende de, no es, des, no es deseable por el riesgo que tienen que producir algunos coágulos sanguíneos. Se pueden utilizar como procedimientos diagnósticos, ya que mientras el flujo laminar es silencioso, el flujo turbulento genera ruidos audibles a través de un estetoscopio. La siguiente, por favor. Uno de los factores que ayuda a determinar la resistencia es el movimiento de los fluidos con las fuerzas del rozamiento entre las partes contiguas del fluido y las fuerzas de la viscosidad. La viscosidad se define como la propiedad de los fluidos, principalmente en fluidos líquidos, es, es oponer a la resistencia del desplazamiento tangencial de las capas de las moléculas. En los flujos laminares que se desarrollan en tubos cilíndricos, se pueden deducir las relaciones entre la intensidad de flujo, el gradiente de presión y la resistencia de las fuerzas de fricción que actúan sobre las capas de la envoltura. La ley de Poiseuille es una ecuación hemodinámica fundamental en la que se establece el flujo es igual al alfa presión por pi por radio al cuarto sobre 8 por la viscosidad y la velocidad. Debido a la longitud que tienen los vasos y la viscosidad son relativamente constantes. El flujo viene determinado básicamente por el gradiente de la presión y por el radio de la ecuación representada, bueno, de la ecuación que les acabo de presentar. Destaca el hecho de que el radio está elevado a la cuarta potencia,
se constituye como el factor más importante. Si suponemos que un vaso con un flujo de 1 mililitro sobre segundo, al aumentar el diámetro 2 veces, el flujo pasa de ser a 16 mililitros sobre segundo, y el diámetro aumenta 4 veces al flujo. Y si el flujo pasa a ser 4 veces más, pasará a 250 mililitros sobre segundo. Por esta relación se puede justificar el papel pre- preponderante de los cambios en el radio del conducto que se juegan en la regulación del flujo sanguíneo. La siguiente, por favor. Nada más aquí, chicos, a todos los demás. Sí, voy a reclamar el rol del hospedador, por favor. Ahorita regresan a ese tipo de resistencias, ¿no? Para que yo pueda compartir. No sé si puedo compartir yo. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí, chicos? ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Bueno, en el caso de que como no lo bajé, estoy aquí en internet, se me mueve todo. Pero lo que quiero que ustedes vean es de que la distribución de la sangre, ¿sí?, a los diferentes órganos, ¿sí?, es diferencial, ¿sí? Y, espérame tantito. Es que tengo una presentación, pero me gusta luego abordarlo aquí. Y no te abro la presentación. Ahí voy, ahí voy. Como su compañero ya mencionó, el sistema circulatorio tiene como objetivo llevar la sangre a todas las partes del cuerpo, sangre oxigenada, pero también recoger la sangre, ¿sí?, ya rica en CO2 y regresarla hacia los pulmones para que se oxigene, ¿sí? Esa es una de las funciones. Vean ustedes aquí, del corazón, el 100% de la sangre tiene que llegar a los pulmones porque es una sangre rica en dióxido de carbono, ¿sí? Y el 100% de la sangre sale de los pulmones, pero ya rica en oxígeno, ¿sí? Y llega a la parte izquierda del corazón. La sangre que sale del corazón, ¿sí?, es llevada hacia todo el sistema, ¿sí? Esa sangre rica en oxígeno, hacia todo el sistema, hacia la parte superior, que es el encéfalo, el cerebro, y hacia la parte inferior, que es todos los otros órganos. Y hay cierto porcentaje, ¿sí?, de la sangre que va hacia cada uno de esos órganos, que ese porcentaje puede ser modificado dependiendo de la necesidad, ¿sí?, de la sangre que se requiera, ¿sí?, en ese momento, por ejemplo, durante el ejercicio, ¿sí? Durante el ejercicio hay una disminución del porcentaje de sangre que viaja hacia el sistema digestivo y va más hacia la parte de los músculos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para ello es importante ver que el flujo sanguíneo, ¿sí?, depende de los factores que su compañero acaba de mencionar. El flujo sanguíneo depende de la resistencia, ¿sí?,
vascular, que es R, ¿sí? Y D, el gradiente de presión. Esto es importante que ustedes lo manejen, ¿sí? El gradiente de presión es la diferencia de presiones que se da a lo largo de todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Y que ese gradiente de presión va de mayor gradiente de presión a menor gradiente de presión, ¿sí? Y ese gradiente de presión inicia con el corazón, que tiene un mayor gradiente de presión hacia las arterias, luego arteriolas, venas, etc. ¿Sí? Y el otro factor es la resistencia, ¿sí? Vascular, la resistencia periférica vascular. Y esa resistencia periférica vascular, ¿sí? Está influenciada por otros factores, ¿sí? Como es la viscosidad, como es el radio, ¿sí? Como son factores intrínsecos y extrínsecos que me imagino sus compañeros van a explicar. Pero vean ustedes entonces que el gasto cardíaco, es decir, la sangre que sale del ventrículo, esos 5 litros van a ser distribuidos de manera diferencial, ¿sí? A cada uno de los órganos, ¿sí? ¿Hasta aquí sí quedó claro esa parte? Bueno, chicos, y bueno, su compañero hablaba de esas leyes que marcan y que determinan esas presiones, ¿sí? Y en esta imagen podemos nosotros comparar, ¿no? Hacer las comparaciones de cómo el gradiente de presión en los vasos sanguíneos va de donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión, ¿sí? Por ejemplo, aquí va de 90 milímetros de mercurio en presión a 10 milímetros de mercurio. Y ese gradiente de presión es de 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Si yo tengo otro vaso en donde ¿cómo se llama? El flujo, el gradiente de presión es mayor, ¿sí? Pero vean, el flujo es directamente proporcional al gradiente de presión, ¿sí? Y vean acá que tiene que ver el radio con la resistencia periférica, ¿sí? Si aumenta el radio, ¿cómo será la resistencia? ¿Menor o mayor? Menor. Menor, es decir, la sangre tiene menor resistencia a pasar. El flujo, ¿sí? Por lo tanto, el flujo va a ser mayor. Por ello, el flujo es inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? La resistencia, si aumenta la resistencia, el flujo, no, perdón, también es igual, ¿no? Si aumenta la resistencia, el flujo disminuye, también es directamente proporcional. Si disminuye si disminuye la resistencia, el flujo aumenta. A ver, si la resistencia disminuye porque el radio aumentó, ¿qué le pasa al flujo? ¿Qué le pasa al flujo, chicos? Es directa o inversamente proporcional la resistencia con respecto al flujo. Chicos, porque una cosa es el flujo y otra la resistencia y otra cosa es el radio. Si el radio aumenta, el flujo aumenta, pero la resistencia disminuye. Si el radio disminuye, el flujo disminuye, pero la resistencia aumenta, ¿sí? Entonces, vean esos dos factores que están involucrados con el flujo, ¿sí? Sanguíneo.
la diferencia o el gradiente de presión y la resistencia vascular. Y la resistencia vascular, uno de sus factores principales, ¿sí?, que determina la resistencia es el diámetro vascular, pero no es el único, sino hay otros factores como la viscosidad, ¿sí? Y hay otros factores también, no es el único. ¿Ok, chicos? Sí, maestra. Bueno, pues yo dejo de compartir. Te cedo nuevamente, Patti, la sesión. Adelante. Por eso hace un momento su compañera en una de las preguntas menciona. Sí, vete a la clase, Patti. Sobre la presentación, sobre sus preguntas, mencionaba la resistencia. La resistencia aumenta cuando hay vasoconstricción. La vasoconstricción es disminución del diámetro, ¿sí?, del radio, ¿sí? Se hace más chiquito el radio y por eso era verdadero. Continuamos. Bueno, tenía el micrófono apagado. Bueno, sigue la resistencia sistémica o resistencia vascular sistémica o total. Y esta hace referencia a la que ofrece el sistema vascular, el flujo de sangre. La determinan aquellos factores que actúan a nivel de distintos lechos vasculares. Los mecanismos que inducen a la vasoconstricción, que llevan el aumento de la resistencia, mientras que los que inducen a la vasodilatación llevan el descenso de la resistencia. El factor determinante primario es el diámetro del vaso o la virtud de la musculatura que poseen en sus paredes. La resistencia depende de las dimensiones del tubo y la naturaleza del fluido, y esta mide las fuerzas del rozamiento o la fricción entre las propias moléculas del fluido y las moléculas de las paredes del tubo. Luego está la resistencia vascular pulmonar y ejemplifica en parte las fuerzas que se oponen al flujo a través del lecho vascular pulmonar. La ecuación que se emplea para determinar de manera tradicional se fundamenta en los conceptos que asumimos, tales como los capilares y las arterias, que se comportan como elementos de la resistencia del tipo de Poiseuille. La que sigue, por favor. Y bueno, la relación es que debido a la longitud de los vasos y la viscosidad son relevantes y constantes. En los fluidos laminares se desarrollan en tubos cilíndricos. No, creo que esta ya la expliqué. Sí, la que sigue, por favor. Y bueno, por último son los tipos de vasos sanguíneos, que son las arterias, que son vasos cuyas paredes están formadas por tres capas: capa interna o endotelio, capa media y capa externa o adventicia, con un predominio de fibras musculares y fibras elásticas en la capa media. Por ello se explica que las principales características de las arterias son la elasticidad y la contractibilidad, según la proporción de las fibras elásticas y las musculares de esta capa. Pueden llegar a diferenciar entre arterias elásticas y arterias musculares. Los capilares son vasos microscópicos que comunican las arteriolas con las vénulas. Se sitúan entre las células del organismo en el espacio intersticial para poder facilitar el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. Las paredes de los capilares son muy finas para permitir este intercambio. Están formadas por un endotelio y una membrana basal. Los capilares forman redes extensas y ramificadas
que incrementan el área de la superficie para el intercambio rápido de materiales. Los capilares nacen de las arteriolas terminales y el sitio de origen presente en un anillo de fibras de músculo liso, que se llama esfínter precapilar, cuya función es regular el flujo sanguíneo hacia los capilares. Profesora, me acaba de cortar el internet. Si me da unos segunditos. Ajá. Chicos, aquí vemos, mientras su compañero, no sé, Patti, ¿me pasas la siguiente diapositiva a ver de qué van a hablar? A ver. Van a hablar sobre las características anatómicas de cada uno de las arterias, arteriolas, ¿sí? Venas y capilares. Sí. Bueno, entonces regresa nada más a la que estaba, su compañero. Es importante ver que el árbol vascular, ¿sí? Consiste en esas tres, en esos tres, vamos a llamarlo así, en tres cosas, en arterias, más que en tres, nada más, el árbol vascular consiste en arterias, que es arteriolas, capilares, vénulas y venas. Sí, chicos, apunten ahí, arterias, luego siguen las arteriolas, de las arteriolas pasan a los capilares, de los capilares a vénulas y de vénulas a venas, ¿sí? Y también cabe mencionar que hay dos tipos de circulación, o conocemos dos tipos de circulación: la circulación pulmonar y la circulación sistémica, chicos. La circulación pulmonar, ¿sí? Tiene esos elementos también: arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, ¿sí? Tiene los mismos elementos. De la parte derecha, es decir, del ventrículo derecho, ¿sí? Sale la arteria pulmonar. Esa arteria pulmonar, ¿sí? Lleva la sangre hacia los pulmones, ¿sí? Y esta arteria pulmonar se ramifica, se hace en tubos más delgados, formando las arteriolas pulmonares. Y luego hay mayor ramificación y menor y disminución de ese radio, ¿sí? E irrigación a todos los alvéolos sobre los capilares pulmonares. Después de esos capilares pulmonares siguen las vénulas pulmonares, ¿sí? Que ya en las vénulas corre sangre rica en oxígeno, se forman la vena pulmonar que llega a la aurícula izquierda, ¿sí? Que llena la aurícula izquierda con sangre rica en oxígeno que pasa al ventrículo izquierdo y luego sale, ¿sí? Del ventrículo izquierdo la arteria. A eso se le conoce como aorta, ¿sí? La aorta, ¿sí? O las arterias sistémicas. Luego esas arterias se convierten en arteriolas cuando ya entran a los órganos, ¿sí? Hay diferentes tipos de arteriolas y se hacen más chiquitos esos vasos para formar a los capilares. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver
con la formación estructural de cada uno de esos vasos sanguíneos, ¿sí? Ya cuando está en contacto los capilares con las células, ¿sí? Que forman a los tejidos, se da el intercambio gaseoso, oxígeno y CO2, y en las vénulas, ahora del sistema circulatorio, vean la diferencia, corre sangre rica en CO2. Y luego esas vénulas forman las venas sistémicas que permiten el retorno venoso hacia la aurícula derecha. ¿Sí, chicos? ¿Ven la gran diferencia de la circulación pulmonar y la circulación sistémica? Que sí está formado por ese árbol vascular, arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, pero que en el sistema circulatorio, ¿sí? Corre en cada uno de ellos lo inverso, sangre rica en oxígeno o sangre rica en CO2. ¿Sí ven esa diferencia, chicos? Sí, maestra. Pregunta de examen, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema circulatorio y el sistema circulatorio pulmonar y el sistema circulatorio sistémico? Está formado por el mismo tipo de tubos, ¿sí? El mismo árbol vascular, ¿sí? Pero lo que recorre en ellos es diferente, ¿sí? Hola, profesora. ¿Ya? Sí, ¿sí me escuchan bien? Porque yo la escuchaba cortada. Yo lo escucho bien a usted. Ah, ok. Bueno, y nada más me falta lo que es venas y vénulas. Entonces, bueno, se lo explico que son las uniones de varios capilares de forma pequeña, de forma de venas, son denominadas vénulas. Cuando la vénula aumenta de calibre, se denomina vena. Las venas son estructuralmente muy similares a las arterias, aunque sus capas internas y medias son más delgadas. La capa muscular y elástica es mucho más fina que las arterias porque presentan una menor cantidad de fibras, tanto elásticas como musculares. La capa externa adventicia es más gruesa y contiene más tejido conjuntivo. Las venas de las extremidades inferiores presentan válvulas en su pared, que es la proyección interna del endotelio. La función de las válvulas, es impedir el reflujo de sangre y ayudar a dirigir la sangre al corazón. Y bueno, esto sería todo por ahora de mi parte. Bueno, Seguiría la siguiente. voy a reclamar, Pati, la sesión. ¿Dejas de presentar para yo compartir? Vean, aquí es lo que yo les estaba mencionando. El sistema circulatorio, sí ven mi pantalla, ¿verdad, chicos? ¿Sí? ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Sí, maestra. Bueno, el sistema circulatorio. Toda esta parte es la salida de la parte derecha del corazón, que saca sangre rica en CO2. La arteria pulmonar, cómo se divide, se va ramificando en formar las arteriolas y cómo en donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso es a nivel de los capilares. Aquí en el caso de las vénulas corre sangre rica en oxígeno, ¿sí? Y luego cómo se fusionan y forman la vena pulmonar y regresa. Las venas son las que regresan la sangre, ¿sí? En este caso a la aurícula izquierda, pero ya es una sangre rica en oxígeno, pasa al ventrículo izquierdo y luego a todo el sistema, ¿sí? En el caso de la circulación sistémica, las venas y vénulas corre sangre rica en CO2 y en las arterias y arteriolas y capilares sangre rica en oxígeno. Ahora, también es importante tomar en cuenta, ya me fui muy abajo, esto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de tejidos que tienen las arterias
arteriolas, capilares y venas, ¿sí? En el caso de las arterias, si ustedes pueden observar, tienen una musculatura lisa muy abundante. Siempre una capa de endotelio, ¿sí? Que es una capa simple, ¿sí? Que está en contacto con el tejido sanguíneo. Luego hay diferentes capas elásticas, pero vean el grosor del músculo, ¿sí? Músculo liso, ¿sí? Y del tejido conectivo y tejido elástico, que gracias a esto le permite ser un reservorio de presión, ¿sí? Aquí les permite soportar grandes presiones a las arterias. ¿Qué pasa con las arteriolas? La capa muscular está presente, pero la capa elástica disminuye. Vean ustedes, va disminuyendo la capa elástica, ¿sí? En el caso de las arteriolas, vean, también mantiene su capa de endotelio. Se les conocen las arteriolas, ¿sí? Como los principales generadores de la resistencia vascular. Las arterias son el reservorio de la presión, ¿sí? Y las arteriolas son las que generan la resistencia vascular primaria y son las que distribuyen como tal el gasto cardíaco a esas arteriolas, ¿sí? Vean cómo está conformada, sus compañeros van a hablar un poquito más. La capa elástica se pierde, ¿sí? Y vean los capilares. Los capilares perdieron la capa muscular como tal y solamente les resta el basamento de la membrana y una capa de endotelio. ¿Esto por qué? Porque ahí se va a llevar el intercambio gaseoso. Tiene que salir, ¿sí? Ese gas, atravesar la membrana. Entonces las células endoteliales, ustedes ya vieron cómo están conformadas en otra materia y sus compañeros seguramente van a explicar que hay diferentes tipos de endotelios, ¿sí? Fenestrados, con lamelopodios, etcétera, ¿sí? Pero vean la diferencia entre las arterias, arteriolas y los capilares, los cuales, chicos, son los que llevan el intercambio gaseoso, ¿sí? A través de ellos, ¿sí? Sale del sistema, de la luz de los capilares, ¿sí? El gas y todos los fluidos que tienen que salir hacia la capa intersticial y luego hacia la célula del tejido, ¿sí? ¿Qué pasa con las venas? Las venas, vean, son también diferentes. La capa endotelial, el endotelio forma válvulas, esa es una de las grandes diferencias entre arterias y venas, las válvulas, ¿sí? Tienen la membrana del basamento, tejido de músculo liso elástico y tejido conectivo, ¿sí? Son las diferencias que tienen. Estas válvulas son de gran importancia, ¿sí? Porque no permiten el retorno, el regreso. El flujo sanguíneo es unidireccional, va en una dirección, sale del ventrículo izquierdo y va a llegar a la aurícula derecha, ¿sí? No puede regresarse. ¿Sí? Y esto es gracias por la presencia de las diferentes válvulas que existen y por el gradiente de presión. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿No? No, profesor. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esto de las diferencias? Esto, digo, visualmente sus compañeros van a hablar más sobre esto, ¿no? Pero sí visualmente me gusta que vean esto porque les queda, pues por eso es un reservorio de presión, por su capa muscular y sus capas elásticas, ¿sí? Resisten la presión. Aquí el gasto cardíaco se determina y la resistencia vascular sobre todo por esta capa de músculo liso que puede contraerse y relajarse y van a ver que está inervado por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Vamos a ver sobre esto. ¿Y qué pasa con los capilares? ¿Ok? Chicos, tomamos media hora de receso, nos vemos a las 10. Sí, maestra. ¿Sí?